Patetismo que a Enid le rompía el corazón. Graham McQuarrie se enjugó con la manga una lágrima de la mejilla. Nunca he visto a una mujer tan turbada. No se aparta del lado de McLean, no deja que ninguno de nosotros la sustituya en el velatorio. Sí. Jimmy McGillivray se levantó y miró escalera arriba. Pobre señora. Perder a su hija de esa manera y, cuando encuentra de nuevo a su hijo, se le muere, se le quebró la voz. Qué larga y espantosa había sido la jornada. Enid apenas podía mirar a los hombres que trataban de hacer frente a su dolor. Y las mujeres, con su llanto interminable, la estaban volviendo loca. Quería gritar, decirles a las desdichadas mujeres y los hombres acongojados que McLean estaba bien. Sencillamente, se había pasado el día encerrado en su habitación. Al día siguiente se tendería por sus propios medios en el ataúd y yacería en espera de que el traidor se revelara. Pero decirla verdad arruinaría el espléndido plan de Enid, y era realmente espléndido. Aunque desdeñaba la parte del plan aportada por McLean. Este despreciaba el peligro. Ella sabía muy bien que un hombre que se hiciera pasar por un cadáver sería asesinado antes de que abriera los ojos. Anoche, cuando se quejaba de dolor de vientre y se acostó temprano, sospeché que pasaba algo malo. Ese muchacho nunca ha estado enfermo. Donaldina había ayudado a Lady Bass a ocultar la verdad a los demás. Ahora se complacía en seguir representando el drama. Y esta mañana, cuando Lady Bass fue a verle, su grito me heló la sangre. El pobre señor. Nunca olvidaré la visión de su cuerpo en la cama, frío y pálido. La doncella se llevó las manos a la cara y sollozó. Estaba pálido porque Lady Bass le había aplicado minuciosamente una capa de polvos a las mejillas. El cosmético no habría resistido un vigoroso escrutinio. Pero Lady Bass había demostrado su valía como actriz. Cuando Enid se acercaba a la cama, Lady Bass se arrojó sobre su hijo, presa de un frenesí de dolor, y se convirtió en el centro de atención. Las personas reunidas en el dormitorio de McLean habían retenido el aliento mientras aguardaban la confirmación de Enid. Ella contempló el rostro inmóvil, y sintió que el pánico le atenazaba las entrañas. Tuvo que tocarle las mejillas y percibir su calor para cerciorarse de que respiraba. Solo entonces fue capaz de representar su papel, de volverse hacia la gente y hacer un solemne gesto de asentimiento para confirmar la triste noticia. Su gesto ocasionó semejante torrente de lamentos, que ella deseó no haber sugerido nunca un funeral. ¿Pero de qué otro modo desenmascarar al malhechor que acechaba y perseguía? Si no descubrían su identidad, ella nunca podría marcharse de allí. Si no descubrían al asesino, McLean nunca estaría a salvo. Y ella quería marcharse. Más aún, no quería tener que preocuparse por McLean. En realidad, no quería pensar nunca más en él. En Suffolk, cuando estaba tan enfermo que se creía al borde de la muerte, solicitó que lo enterraran con el atuendo escocés completo. Harry habló en voz lo bastante alta para que llegara a todo el mundo. Aunque había perdido la memoria, pidió que le pusieran la escarcela, su posesión más preciada. Los hombres y mujeres escoceses asintieron con solemnidad. Era de su padre, dijo Rab Ardie. Hecha con la piel de un tejón que el viejo McLean mató con sus propias manos. Kiernan McLean la llevaba siempre consigo. Jamás le oí decir nada de su escarcela, protestó el señor Kinman. Pobre señor Kinman. Estaba aturdido y en apariencia afligido, pero Larry había dicho que cuantas menos personas supieran la verdad, tanto mejor, y McLean había estado de acuerdo. Graham se encargó de explicárselo. La escarcela de un escocés es una de sus posesiones más importantes. En ella guarda un mechón del cabello de su madre o una carta de su enamorada. Enid miró de soslayo a Harry y vio que éste también le estaba mirando a ella del mismo modo. Sin ser conscientes de ello, los escoceses estaban contribuyendo a engañar y dirigir al traidor. La joven los estimuló a seguir. ¿Guardaba ahí sus secretos? El señor McLean no tenía secretos, aseveró Donaldina. Ninguno en absoluto. Pero guardaba en su escarcela los objetos que tenía en gran aprecio, dijo Graham. Ojalá tuviera la escarcela de mi pobre Stephen. Ojalá hubiera podido ser sepultado en la tierra de los McLean.
Ojalá hubiera podido celebrar un funeral por Stephen. Cuando el sonido del llanto llegó a su aposento, Lady Catriona bajó y permaneció en la gran sala como un fantasma que buscara solaz en el sufrimiento. Ojalá tuviera algo con que recordarle. El dolor me está destrozando. Se enjugó los ojos con el pañuelo. Por la mañana le afeitaré el pobre y destrozado rostro, dijo Jackson. Se mantenía erguido, pero temblaba como si estuviera a punto de echarse a llorar. Era un buen amo. Es lo menos que puedo hacer por él. Enid hizo un esfuerzo para que no se le notara la consternación. Si Jackson se acercaba a Maclean, sabría la verdad, y el ayuda de cámara era uno de los ingleses altamente sospechosos. Entonces Lady Bass habló desde lo alto de la escalera. No. Jamás soportaría que alguien más cuidase de él en estos, sus últimos momentos en el castillo Maclean. Yo misma le he afeitado. Está preparado. No le falta nada excepto su escarcela. Esta noche me encerraré con ella en mi aposento y lloraré sobre esa última reliquia que tengo de mi hijo y mi marido. Mañana la depositaré sobre el pobre muerto de Kiernan para enterrarlo con ella. El nuevo acceso de llanto hizo que Enid refrenara sus propias lágrimas. Por alguna razón, aquel pesar era contagioso. Aunque sabía que Maclean seguía perfectamente bien en el piso de arriba, no podía evitar que los pensamientos cruzaran por su mente. ¿Y si ella supiera que Maclean se había ido de este mundo? ¿Cómo podría soportar la idea de que aquel hombre, a quien había salvado cuando estaba al borde de la muerte, ya no sonreía, no mostraba su excelente humor, su ingenio, su sarcasmo, su arrogancia? ¿Qué haría ella si no volviera a verle jamás? Lady Bess se dirigió lentamente al lado de Enid. He de pedirte una cosa. Decidida a representar bien su papel, Enid se enjugó una lágrima inexistente, y dio unas palmaditas a la mano de Lady Bass. Lo que usted desee, señora. Quiero que presidas el duelo. A Enid casi se le paró la respiración. ¿Presidir el duelo? Pero, señora, yo no tengo ninguna relación con Maclean, le amas. Eso está a la vista de todo el mundo. Has cuidado de él durante todos estos meses. Has huido con él a través de Escocia para traerlo a casa. Te mereces el honor. Yo no. No puedo, Enid dirigió a su alrededor una mirada llena de pánico. Los escoceses asintieron, y unas pocas sonrisas se abrieron paso a través de las lágrimas. El señor Kinman y Jackson estaban cabizbajos y con las manos enlazadas, pero también ellos asintieron. Solo Lady Catriona se irguió cuán alta era, escandalizada. Eso es una sugerencia vergonzosa, ¿ves? Enid es la viuda de Stephen, y no ha tenido la decencia de vestirse de duelo por él. ¿Ahora quieres que ocupe tu lugar en el funeral de tu hijo? ¿Es que no tienes ningún sentido de la decencia? Lady Bess se abalanzó a la refriega. Si Enid hubiera sabido que un hombre como Kiernan vivía en cualquier parte del mundo, lo habría buscado hasta dar con él. Se conformó con Stephen, y ahora merece ocupar su sitio como la esposa que él habría querido tener. Enid trató de intervenir. Por favor, señoras. Lady Catriona soltó un bufido de rabia. Enid no podría haber hecho nada mejor que casarse con Miss Stephen. No se merecía a un hombre como Miss Stephen. Enid había pensado que la larga y terrible jornada difícilmente podría empeorar, pero lo había hecho bruscamente. Una vez más Lady Catriona le había clavado las uñas y había arañado a Lady Bass. Será un honor para mí presidir el duelo en el funeral de Maclean. Gracias por pedírmelo. Echando la cabeza atrás, Enid se encaminó a la escalera. Al fin y al cabo, no le haría ningún daño fingir que lloraba por Maclean. Sabía que no estaba realmente muerto. Al día siguiente, si todo salía bien, ella estaría en el tren camino de Londres y nada podría hacer que regresara a Inglaterra. Nada. Jamás. Entró en su dormitorio, cerró la puerta y se apoyó en ella. Miró a su alrededor. La habitación tenía más o menos el mismo aspecto que el primer día, demasiado grande, demasiado espléndida, demasiado regia.
Si no volvía pronto su cometido de enfermera y dama de compañía, llegaría a pensar que tenía derecho a vivir con semejante esplendor. La noche estaba próxima, y una de las doncellas había prescindido de su dolor el tiempo suficiente para encender todas las velas, pero las mujeres como Enid no tenían sirvientas. Lo que más le asustaba era el conocimiento. Sí, de eso estaba casi segura, de que, si lo deseaba, podría tener a Maclean por marido. Cierta faceta suya, eternamente nostálgica, quería que él la abrazara y le dijera palabras como, para siempre, tal como lo hiciera en las montañas escocesas. ¿Cómo había expresado su deseo de hacerla suya? La sangre de tus venas, la médula de tus huesos. Nunca irás a ninguna parte sin saber que estoy dentro de ti, apoyándote, manteniéndote viva. Formo parte de ti. Y tú eres parte de mí. Estamos unidos para siempre. Se volvió de cara a la puerta y acarició la suave madera. En aquel momento él se lo dijo completamente en serio, y a ella le emocionó escucharle. El dormitorio de Maclean estaba solo 2 puertas corredor abajo. En las semanas que ella llevaba viviendo allí, siempre había procurado no enterarse de dónde se encontraba. Pero aquella mañana había tenido que entrar en la habitación con la familia y el personal para contemplar su cuerpo inmóvil, y ahora sabía dónde dormía aquella noche, donde deambulaba de un lado para otro. Sin necesidad de que él se lo dijera, sabía que la inactividad estaba poniendo nervioso a Maclean. Imaginaba que deseaba informarse sobre el estado de la gente. Enid no dudaba de que los zarcillos de su voluntad ondulaban como humo a lo largo del corredor y atravesaban su puerta, ordenándole que fuese a verle. Ella quería ir a su encuentro. Él exigía que fuera. Apoyada en la puerta, restregó la frente contra la fría madera. Y no para preguntarle cómo había pasado el día o quién se había comportado de una manera sospechosa, sino porque Maclean la llevaría a su cama y la castigaría por todas las noches en que ella se había mantenido apartada de él, como seguía estándolo. Enid se alejó de la puerta, se quitó el vestido negro y se puso una de las camisas de dormir de algodón blanco, abrochada por delante y adornada tan solo con una minúscula aguja vertical que le cerraba el escote. Si iba a verle aquella noche, sabía que la sumisión de una sola noche no le satisfaría. Él esperaría más. Vería su presencia como una capitulación, y pensaría que la tenía en su poder para el resto de su vida. Ella tenía que resistirse, aun cuando la resistencia le hiciera sufrir. Apagó las velas, apartó los pesados cortinajes de la ventana y contempló el paisaje iluminado por la luna. Su dormitorio daba al mar. Por debajo de ella el muro del castillo descendía recto hacia los acantilados, y las olas atronaban en su base, azotando las rocas. El agreste y magnífico paisaje armonizaba con Maclean y su plan de locos y excéntricos. Aplicó la mejilla al vidrio y se abandonó al pequeño goce de la agradable sensación. Quería ir a la cama de Maclean. Anhelaba el placer que él le procuraba. La necesidad hacía que le doliera y pulsara la matriz. Codiciaba el cuerpo de Maclean con una pasión insaciable que no podría satisfacerse jamás. Allá abajo, el mar subía y bajaba con un ritmo primitivo, cada movimiento una tentación. Desde el otro lado del corredor, Maclean la llamaba, su deseo era una orden cálida y brumosa. Ella se marcharía al día siguiente. Al margen de lo que pasara, se marcharía al día siguiente. ¡Qué daño! Pero no. Tenía que regresar a Inglaterra. Si se quedaba allí lo perdería todo, la dignidad, el honor y el amor propio. Comparada con el deseo, ¿qué valor tenía la dignidad? El honor, ya lo había perdido cuando retosó con un hombre a sabiendas de que no era su marido. Y el amor propio, como le dijera Lady Halifax, Enid había sobrevivido y prosperado cuando otras mujeres se habrían entregado a la desesperación. Si Enid decidía pasar la noche con Maclean, seguiría teniendo una elevada consideración hacia sí misma. Soltó las cortinas y se dirigió a la puerta. Era una necia. Jamás volvería a tener aquella oportunidad. Podría quedar embarazada. Se volvió hacia la habitación. Pero no hacía ni 2 días que le había finalizado la regla. No podía quedarse encinta. Su bata era una espléndida prenda de brocado color vino tinto, echada de través en la silla.
La tomó e introdujo los brazos en las mangas. Iba a su encuentro. Sus pies descalzos no producían sonido alguno mientras avanzaba apresuradamente por el penumbroso y desierto corredor hacia su objetivo. La puerta. Debería haber estado cerrada con llave para evitar el posible descubrimiento de que McLean estaba muy vivo, pero el pomo giró fácilmente. Él la estaba esperando. Empujó con suavidad la puerta abierta, se deslizó en el interior del dormitorio y cerró tras ella. Tendido en la enorme cama con los brazos detrás de la cabeza, McLean la observaba con el rostro limpio de polvos, desde la única fuente de luz de la estancia. Las cortinas azul celeste estaban corridas, dejando la noche al otro lado de las ventanas. Las paredes forradas de roble ahogaban cualquier sonido procedente de las demás habitaciones. La amplia alfombra de suntuosos colores azul y rosa prestaba a la estancia un silencio preternatural, un silencio en el que Enid oyó su propia respiración apresurada. La luz de las velas debería haber suavizado su semblante, pero lo cierto era que parecía tan severo y áspero como los acantilados que estaban al otro lado de su ventana. Las crujientes sábanas blancas abrazaban su largo cuerpo. Solo vestía una falda escocesa, por encima de la que su pecho se alzaba en relucientes ondulaciones de músculo recubierto de rizado vello rubio dorado. Las velas arrojaban sombras a través de sus facciones curtidas y surcadas de cicatrices. Le brillaban los ojos verdes con aquellas franjas doradas que semejaban rayos. La había estado esperando, y su resistencia le había producido frustración y enojo. Cierra con llave, le ordenó. Descansaba con la fuerza en tensión de un gran felino leonado, esperando a abalanzarse sobre su presa. Ella movió un brazo hacia atrás y manoseó la llave. McLean permanecía inmóvil, y ella comprendió su intención. No iría a su encuentro. Ella se le acercaría sin necesidad de que le instara a hacerlo. Su actitud sulfuró a Enid. ¿Estaba enfadado? En ese caso, ella también lo estaba. Había sido traicionada de todas las maneras posibles por cuantos estaban en condiciones de traicionarla, y ahora su propio cuerpo se había convertido en traidor. Debería marcharse, enseguida, antes de ir más allá. Pero no podía. Deseaba tanto a McLean que el anhelo le obnubiló la mente y le hizo dar el primer paso vacilante. Inmóvil en la cama, él la observaba. Su mirada la desnudaba, restregaba su piel, veía a través del revoltijo de anhelo e impaciencia. Ella dio otro paso, sus pies se hundieron en la mullida alfombra. Quería darse la vuelta y huir, pero su voluntad le ordenaba que no lo hiciera con la misma vehemencia que si se lo dijera de viva voz. ¿Cómo se atrevía a darle órdenes? ¿Por qué le obedecía? Dio un paso más. El corazón le latía con fuerza. La tensión de sus pechos era dolorosa. Quería sonreír, suavizar su severidad, pero los labios temblorosos no le obedecían. Avanzaba hacia él, enfurecida por sus ultimátum, irritada consigo misma, pero deseándole con una pasión que la impulsaba adelante. El paso para subir a la tarima fue el más largo que había dado jamás. Se detuvo al lado de la cama y esperó allí a que él hablara, a que se moviera. Él no lo hizo. Permaneció inmóvil, sus expectativas palpables entre ellos. Aquella noche, solo aquella noche, ella satisfaría esas expectativas. Se desató la bata y dejó que el suntuoso brocado se deslizara por sus brazos. La mirada de McLean se posó en sus senos. Se le ensancharon las aletas de la nariz. Llevaba una camisa de dormir sin adornos, pero el algodón era fino y suave, y sus pezones alzaban el tejido formando pequeñas protuberancias que le indicaban a McLean con demasiada claridad su estado de angustioso anhelo. Alzándose la camisa de dormir, apoyó una rodilla y ambas manos en el lujoso colchón. Él volvió a mirarle la cara, pero seguía sin mostrar la menor señal de que iba a ayudarla o a ceder. Ella avanzó hasta el centro de la cama, donde él estaba tendido sobre un montón de almohadas. Ladeada, apoyando la cadera en el lecho, contempló el cuerpo masculino, buscando valor, buscando inspiración. Los músculos y la piel hermosa y cubierta de cicatrices le incitaban a tocarle, a amarle. Incluso la erección que le alzaba la falda escocesa la llamaba. Pero sabía que cuando ella le mirase a los ojos vería algo más que simple deseo. Reflejada en ellos vería obsesión, una pura
pasión, una locura de insaciabilidad. Lo sabía porque ella padecía la misma demencia que le aquejaba a él. Llena de agitación, extendió la mano sobre su pecho, sobre su corazón. Poco a poco bajó la palma a la mata de vello rubio rojizo y la piel. La textura de su pelo, el calor de su cuerpo, la energía que vibraba a través de él, todo la llamaba. Tenía hambre de él, le necesitaba, y por mucho que lo detestara, ningún otro hombre podría satisfacer su necesidad. Aspiró hondo, conjurando su atrevimiento, y le miró a la cara. Los ojos de MacLean tenían un brillo poderoso. Ella se le había entregado, y él no permitiría que se retirase o que cambiara de idea o que fingiera que las cosas eran diferentes. La tenía en sus manos y no la soltaría. Sin más dilación, él la estrechó en sus brazos, la puso debajo de él y la inmovilizó con su peso. No hizo el menor esfuerzo por ser sutil, cada uno de sus movimientos aspiraba a dominarla. MacLean había ganado. Enid había acudido a él. Ahora la convencería de que era suya. El pánico que empezaba a sentir le hacía jadear. Ella había tomado la decisión de ir al encuentro de MacLean, pero ahora, cuando el cuerpo masculino tenía atrapado al suyo, pensaba que se había precipitado. Tenía miedo, no, estaba enojada. Él contempló su rostro y vio los fragmentos de emoción, pero se le había agotado la paciencia. Utilizando la rodilla como una poderosa palanca, le separó las piernas. No, ella le deseaba tanto que ninguna otra emoción podía existir en su interior. Sin preliminar alguno, MacLean puso su mano allí, en su lugar más femenino. La intimidad, demasiado pronto. Y demasiado brusca. Ella se había sobresaltado, y cuando él amoldó con firmeza sus dedos, Enid ahogó un grito y se apartó. Él no iba a permitírselo. La tela de su camisa de dormir no era ningún obstáculo. Encontró la abertura de su cuerpo e hizo que el placer de Enid humedeciera la tela. Deslizando el pulgar hacia arriba, acarició el capullo más sensible de la joven, y el anhelo floreció en su matriz. Exhaló un gemido, el suave y bajo gemido del deseo inesperado. MacLean le impuso el goce con una mano liviana, acariciándole la parte más sensible, prendiendo fuego en sus entrañas. El algodón tiraba y restregaba, y la tela añadía una áspera textura que apresuraba a Enid hacia la gratificación. Ella no podía creer que aquello estuviera sucediendo. De una manera tan rápida, sin previo aviso. Intentó volverse de lado, apartarse de él. Pero él no le daba cuartel. No le daba respiro. Llegó la culminación, que la volvió ciega y ajena a cuanto no fuera él y sus caricias. Potentes espasmos de placer la convulsionaron, entonces, lentamente, se serenó. Era humillante dejarle saber hasta qué punto le deseaba, la facilidad con que reaccionaba a su contacto. Pensó que él podría reírse, que podría burlarse de ella. Pero cuando abrió los ojos vio que no estaba regocijado, sino que la miraba con la intensa pasión de un hombre extasiado, vestido de oscura amenaza y nada más. Se quitó la falda escocesa y su miembro apuntó a Enid, sus venas azules, su cabeza suave, rígido y exigente. Sus musculosas caderas se movieron contra el vientre femenino, previniéndola, preparándola. Mientras la retenía, débil y aún cautiva, le fue desabrochando la camisa, un botón tras otro hasta el borde inferior. Los latidos del corazón de Enid habían empezado a tranquilizarse, pero ahora volvieron a la carga. Ella quería protestar de los métodos de MacLean, pero no se atrevía. No le temía, no se trataba exactamente de temor. Pero el hombre que la abrazaba con tanta firmeza era un conquistador, un guerrero que había superado grandes obstáculos para reunirse con su dama. No permitiría ningún desafío. Y ella no había hecho más que desafiarle. Se había reído de él, le había desobedecido, desdeñado. Aquella noche no quedaba nada entre ellos salvo la lucha del macho y la hembra por la supremacía. El resultado era inevitable, pero ella tenía que luchar, tocándole tiernamente las cicatrices del mentón y la mejilla o acariciándole con un dedo el lóbulo de la oreja. MacLean tenía los ojos medio cerrados, era una criatura entregada a la sensualidad. Bajó la cabeza y le mordió ligeramente el labio inferior, y cuando ella emitió un grito, él le lamió la pequeña herida.
El aliento le olía a menta y sabía a lujuria. Obedeciendo a una tácita orden, ella le deslizó las manos entre el cabello y le ofreció la boca abierta. Él la besó. Como si fuese a devorarla, ladeando los labios para que encajaran exactamente con los suyos, y le introdujo la lengua hasta lo más hondo. Las lágrimas afloraron a los ojos de Enid. Dadas sus preferencias, no le dejaría a ella nada de sí misma. La besó en los párpados, deslizó los labios por su mejilla y la lengua dentro de la oreja. Ella le acarició los anchos hombros, embargada por la conciencia primitiva de que aquel varón estaba absorto en subyugarla. Y ella estaba dispuesta. Sí, completamente dispuesta. Era extraño. Cuando pensaba en sí misma, imaginaba que era una mujer de carácter, fuerte y recta. Cuando él la tocaba, descubría todos los lugares blandos, los lugares femeninos, aquellas piezas que la desarmaban y relajaban. El aliento masculino que jugueteaba con su piel estremecía mientras él deslizaba la mano bajo la camisa de dormir y la amoldaba a un seno. El pulgar acariciaba el pezón, la parte delantera y a su alrededor, y a ella se le entrecortaba la respiración. Alzó la rodilla y separó el lado de la bata con los botones, desnudando una parte de su cuerpo. Irguiéndose por encima de ella, él contempló las formas medio cubiertas y gruñó. Sí, gruñó literalmente, como una fiera ante un banquete. Se inclinó para aplicar la boca al pezón, y el placer que ella sentía mientras se lo succionaba le impulsó a envolverle la cadera con la pierna y restregarse contra él. McLean se rió quedamente. Ahora el condenado se reía contra su piel, y su mano le recorría la espina dorsal hasta la hendidura inferior. La atrajo más hacia sí, apretando con firmeza el muslo entre sus piernas y procurándole goce con las largas y lentas caricias por delante y la fricción ligera y pausada con los dedos por detrás. Ella arqueó la espalda y sacudió la cabeza sobre las almohadas. Él le succionó el otro pezón. El éxtasis fue en aumento hasta alcanzar unas proporciones insoportables. Cada parte del cuerpo de Enid vibraba, exigía, y no obstante, cuando intentaba apartar la cabeza, él le hacía la muñeca y la mantenía inmóvil contra el colchón. Entonces le lamía la palma, y los nervios bajo la piel saltaban alborotados. Los gemidos surgían desde las profundidades de su garganta. Él le hizo callar. Por un solo momento de cordura, ella salió del hondo pozo sibarítico y comprendió que McLean tenía razón. No podían gritar de placer. Nadie que pasara por el corredor podía saber que McLean vivía, y los sonidos del amor jamás podrían ser confundidos con otra cosa. Así pues, con excepción de sus apresuradas respiraciones y sus tenues e inevitables gemidos, debían proseguir sus escaramuzas en silencio. Él le lamió los dedos uno tras otro. Todo aquello era una expresión de lo que Enid sentía por él. El calor, la fricción, el diabólico movimiento que traía el paraíso a la tierra. Mientras él la sometía al placentero asalto, ella experimentaba una creciente sensación de euforia en la mente y el cuerpo. El silencio aumentaba en la estancia. El dominio que cada uno mantenía de sí mismo era casi afrodisíaco. Enid le quería encima de ella, dentro de ella. Tenía necesidad de que la llenara. Ahora, susurró, atormentada por esa necesidad. Ahora. El muy granuja le hizo caso omiso. Ansiaba poseerla. Enid lo sabía, porque notaba los movimientos espasmódicos de su miembro contra ella. Pero se retenía, atormentándola para demostrarle quién estaba al frente. La besaba en los labios pero no le dejaba que ella le devolviera los besos. Le mordisqueó la oreja y se rió entre dientes cuando ella gimió. Le asió ambos senos y le acarició los pezones con un movimiento circular una y otra vez. Le introdujo 2 dedos e imitó el coito. Lo imitó tan bien que ella le mordió el hombro, transportada por un deleite animal. La disciplina de McLean no dio más de sí. Poniendo la boca arriba, le separó las piernas y la montó. No había el menor asomo de elegancia en su conquista. Encontró la entrada del cuerpo femenino y lo invadió, empujando con fuerza los tiernos tejidos, buscando un lugar para sí mismo sin consideración a la delicadeza de Enid. A ella no le importaba.
Su cuerpo cedía porque él se lo había humedecido con la maestría de su tacto. A Enid le encantaba. El calor, la lujuria, la desesperación, abrió al máximo las piernas y le rodeó las caderas con ellas, entregándose por completo. Él emprendió un ritmo rápido, un movimiento soberbio. Ella le clavaba las uñas en las nalgas, ansiosa de todo lo que él tenía para ofrecerle. Como un semental desbocado, retrocedía y embestía, dándolo todo en un éxtasis de los sentidos, de la voluntad. Ella gemía, un gemido quedo y continuo que transmitía con toda claridad su desesperación. El momento culminante se iba acercando, pero siempre estaba fuera de alcance. Él nunca reducía el ritmo lo suficiente para que ella lo hiciera, pero estaba allí. Muy cerca. Completamente salvaje. En el mismo instante en que ella creía que no podría soportarlo más, él le asió las caderas, se detuvo, se cernió por encima de ella. Por un instante estremecedor, la miró con fijeza, los rayos dorados de sus ojos ardientes como un hierro de marcar. Ella quería cerrar los ojos, protegerlos de aquella mirada, pero no podía. Él seguía atacando. Los espasmos se apoderaron de su pene. Su esperma llenó a Enid, un gran derroche de intemperancia y dominio. Entonces arremetió de nuevo. Una y otra vez. El momento culminante, retrasado durante demasiado tiempo, le llegó a Enid como un latigazo. Le puso la mano en la boca para ahogar el grito que los traicionaría, mientras se movía adelante y atrás con un ritmo que prolongaba el placer de Enid más allá de la razón, más allá de la templanza, más allá de lo soportable. Su cuerpo se ondulaba y estremecía, cada músculo de su cuerpo estaba en tensión y en las profundidades de su matriz los espasmos acumulaban fuerza hasta que llegó a una cumbre de satisfacción tan sublime que nunca volvería a alcanzarla. Excepto con Kiernan, sabía que con él podría. Las almohadas estaban diseminadas, las sábanas separadas del colchón y humedecidas por sus esfuerzos. A Enid le latía la entrepierna, y la evidencia de sus orgasmos respectivos untaba sus cuerpos como ungüento ceremonial. Los espasmos remitieron poco a poco. El movimiento de MacLean fue haciéndose más lento hasta que cesó. Tomó la barbilla de Enid y la alzó hacia él. Ella no se había recuperado. Nunca podría recuperarse, pero tenía suficiente dominio de sí misma como para apartar la barbilla. Se incorporó a medias, deseosa de eludir la penetrante mirada masculina, su exigencia tácita. Él no le permitiría levantarse. Ni siquiera se retiraría de su cuerpo. Enid buscaba alguna manera de poner fin a la situación. Uno de los dos tenía que decir algo. Uno de los dos debía tomar la iniciativa. Fue ella, naturalmente. Te quiero, le susurró. Te quiero.